Buenos días, niños y niñas de sexto básico. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Soy la profesora Daniela y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula educativa que lleva por nombre Fin de la dictadura y regreso a la democracia. El objetivo de esta semana es comprender y valorar el regreso a la democracia en 1990 y cómo se ha implementado con los principales acuerdos y consensos hasta la actualidad, analizando e interpretando diversas fuentes y testimonios, demostrando así valoración por la democracia, reconociendo su importancia para la convivencia y el resguardo de los derechos. Esta es la última clase que tiene relación con el objetivo número 8 del tema del quiebre de la democracia. Hemos hecho un recorrido analizando los gobiernos anteriores a este episodio, también conociendo causas internacionales y causas nacionales de cómo se provocó este hecho. La clase pasada abordamos el golpe de Estado, hecho que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 cuando las fuerzas militares bombardearon el Palacio de la Moneda, con el fin de derrocar el gobierno del presidente Salvador Allende, de tendencia socialista. Este se suicida dentro del Palacio de la Moneda y luego ocurrido este hecho, comenzamos con un periodo denominado régimen militar o dictadura militar, el cual duró 17 años y fue liderado por una junta militar de las 4 áreas del ejército, principalmente liderado por Augusto Pinochet. Fue un periodo de 17 años donde hubo mucha represión, no había opinión y mucha violencia y vulneración de los derechos humanos. Recordemos que estuvimos hablando de cuánta gente estuvo desaparecida, fue secuestrada y también golpeada por tener un pensamiento distinto, y cómo el Estadio Nacional se convirtió en un recinto donde encarcelaban a todas estas personas. Durante el periodo de la dictadura militar se establecieron nuevas normativas tanto en lo económico, en lo social y también en lo político, ya que se construyó la Constitución de 1980, la cual establecía claros principios autoritarios, los cuales aún se mantienen hasta la actualidad. Pero, ¿cómo se recuperó la democracia? Bueno, hoy día les voy a comentar cómo sucedió. A partir de 1983, la oposición al régimen de Pinochet se empezó a agudizar debido a que hubo una crisis económica en ese periodo, lo que provocó una serie de protestas pacíficas. Recuerden que la gente ya estaba cansada, ya llevaban 10 años con este sistema de opresión, con toques de queda, donde no había libertad de expresión. Por lo tanto, ya la gente estaba saturándose de esas cosas y de a poco empezó a hacer protestas masivas. Convocaban cacerolazos, que no compraran nada para que no hubiera comercio, llamaban a protestar. Entonces, ¿qué ocurre? En 1988 se realiza un plebiscito donde se le pregunta a la ciudadanía si Augusto Pinochet debe permanecer por 8 años más en el poder. Un plebiscito, para que ustedes tengan conciencia de lo que es una consulta ciudadana, donde a la ciudadanía se le pregunta por sí o por no, dependiendo lo que se está preguntando. Es el caso del año 2020, en el que en este mes de octubre, el día 25, se realizará un plebiscito para saber si rechazamos o aprobamos crear una nueva constitución. Pues bien, es lo mismo que ocurrió en 1988. Se hizo esta consulta ciudadana para saber si Augusto Pinochet continuaba. Por lo tanto, teníamos dos opciones, el sí, que apoyaba, y el no. Tal como ocurre en la actualidad, también a pesar de que la televisión era un medio de comunicación que estaba oprimido y que no se hacía tanta publicidad ni propaganda, en este tiempo se permitió que hubiera tanta publicidad o folletos de ambas posiciones. ¿Ya? Yo les voy a dejar incorporado en la publicación el video de la propaganda del no, para que puedan extraer ciertos mensajes y entiendan cómo era el contexto de la época, ¿ya? En relación a lo que ocurrió en las votaciones de este plebiscito, ganó el no, ¿ya? Con casi el 55% de los votos.
Tras este triunfo, lo que provoca es que se llame o se convoque a elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que no sucedía hace 17 años. Recuerden que en el periodo de la dictadura no se permitía elecciones parlamentarias ni presidenciales. Bueno, en estas elecciones que son realizadas en 1989, marca un punto histórico, ya que la participación de la gente fue estupenda. Mucha gente participó en las elecciones, llegando a más del 90% de los inscritos. Bueno, en esta elección participó como postulante Patricio Elwin, Hernán Bucci y Francisco Errázuriz. Si ustedes observan en la imagen, aquí comentan cuántos votos válidos tuvo esta elección. Tuvo 6.979.859 votos. Y como ustedes pueden observar, con el 55%, el ganador de esta contienda electoral fue el señor Patricio Elwin. Fue el ganador de las elecciones y representó a un conjunto de partidos políticos que se reunieron bajo el nombre Concertación de Partidos por la Democracia. Esta foto que ustedes ven aquí es una foto emblemática que representa el regreso de la democracia, cuando Augusto Pinochet entrega la banda presidencial al señor Patricio Elwin. Patricio Elwin gobierna nuestro país desde 1900 a 1994, pero sí hay un detalle, que Augusto Pinochet queda como senador vitalicio de por vida para nuestro país, ya que él lo estipuló en la Constitución de 1980. Él dejó escrito que cuando él dejara de ser presidente, se iba a convertir en senador hasta que falleciera. Y así fue durante el periodo de Patricio Elwin. De cierto modo, habían algunas características de la dictadura. Pero, ¿cómo es la democracia en la actualidad? Recordemos, desde 1900 en adelante, todos los gobiernos se han proclamado gobiernos democráticos, pero la democracia tiene ciertas características y de las que destacan las siguientes. En los gobiernos democráticos de la época, el valor de la democracia ha aumentado, ya que todos los gobiernos han mencionado que los gobiernos democráticos son el mejor sistema político que puede existir. Si nosotros lleváramos la traducción del concepto democracia, lograríamos encontrar que demo significa pueblo y cracia poder, por lo tanto sería el poder del pueblo. Y esto ha hecho que los gobiernos democráticos de la época hayan hecho transformaciones en el rol del Estado. Por ejemplo, aún se mantiene, sí, el modelo neoliberal que implantó la dictadura como modelo económico. Sí ha tenido ciertas modificaciones, pero aún se mantiene el mismo, o de libre comercio. Han priorizado políticas sociales para superar la pobreza, mejorar la educación, salud y respetar los derechos humanos y disminuir las desigualdades sociales. Y también, con esta democracia que se ha implementado en estos tiempos, se trata de ver la reivindicación de los derechos humanos. Una de las principales metas que tienen estos gobiernos es esclarecer los casos de violencia de derechos humanos que hubieron en la época de la dictadura. Y se han tomado medidas de reparación contra las víctimas y familias que tuvieron perjuicio en esta época. Entonces, estos son como tres características de los gobiernos democráticos actuales. Y aquí podemos ver una línea de tiempo en los cuales han sido los presidentes electos hasta la actualidad. Desde 1900 teníamos a Patricio Elwin, luego siguió Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, luego siguió Sebastián Piñera, el segundo periodo de Michelle Bachelet y actualmente nos encontramos hasta el 2022 con el presidente Sebastián Piñera. Estos gobiernos democráticos tienen muchos desafíos pendientes para el Chile actual. Recordemos que el año pasado, en octubre, se vivió una crisis social muy grande en nuestro país, donde la gente protestaba en las calles por los grandes problemas sociales que tenemos en nuestro país. Hablamos de desigualdad social, de oportunidades, de mejorar la educación, de las diferencias que existen en las clases sociales en nuestro país. Estos gobiernos tienen muchos desafíos y entre los cuales vamos a encontrar los siguientes: mejorar la educación, su calidad, asegurar la igualdad de los derechos de todas las personas, aumentar la confianza en las instituciones políticas, proteger el medio ambiente, fomentar la innovación y la tecnología y disminuir la pobreza. Estos son problemas o problemáticas que hemos tenido hace muchos, muchos años. Todos los gobiernos aseguran mejorar. De a poco se van creando leyes que van aportando, pero aún nos falta mucho.
Tenemos sobre todo que ayudar a lo que es la igualdad de derechos, a la igualdad de género, a respetar el rol de la mujer, a invertir en educación, que no exista esta brecha entre los colegios particulares y los públicos, entre otras cosas. Así que bueno, yo los invito como profesora de historia a que ustedes se creen conciencia, sean estudiantes críticos y con opinión. Necesito que ustedes tengan posturas con estos problemas sociales que ocurren y con problemas que han ocurrido en nuestro país hace mucho tiempo. Así que bueno, los invito a realizar la actividad de esta semana. Y quiero saber, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Quedaron con alguna duda sobre el tema de hoy día? Si es así, escríbanme, mándenme algún mensaje y yo los voy a ayudar. La actividad de esta semana tienen que realizar las actividades de la guía y enviarme, recuerden, solo el ticket de salida, que esta semana va a estar basado en un artículo de opinión. Quiero que ustedes me presenten su opinión en relación a los derechos humanos. Así que cuando tengan las actividades, recuerden escribirme, mandarme un mensaje o escribirme por los medios oficiales. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y nos vemos en una próxima cápsula educativa.